La cognición social, tema 2 de Psicología Social, de la UNED. Introducción. La cognición social, forma en la que interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Estudia los procesos que utilizamos para pensar y dar sentido sobre lo que percibimos de los otros, de sí mismos y de las situaciones sociales. Fiske y Taylor, 2017. Punto 1. Procesamientos automáticos versus controlados. Dos formas de procesar la información. 1. Procesamientos automáticos y 2. Procesamientos controlados, deliberados. El procesamiento automático no es intencionado, está fuera del control consciente, no implica esfuerzo y es muy eficiente. Y el procesamiento controlado es intencionado, está dentro de nuestro control consciente, implica esfuerzo y es menos eficiente. Elementos diferenciadores del procesamiento automático y controlado. Intencionalidad, control, esfuerzo y eficiencia. El procesamiento automático es, como hemos dicho, no intencionado, las personas no son conscientes, no está sujeto al control deliberado, resulta difícil evitar o interrumpir ciertos pensamientos que ya están activados. No tiene esfuerzo, basado en estructuras de conocimientos almacenadas en la memoria, por ejemplo, los esquemas, el framing o encuadre. Y es altamente eficiente, usa pocos recursos cognitivos, gran economía, y puede ocurrir simultáneamente con otros procesos. Las ventajas del procesamiento automático es la búsqueda no consciente de información que no recordamos y solucionar problemas o tomar decisiones concretas cuando nuestra atención está puesta en otra actividad. El pensamiento controlado es consciente, exige un gran esfuerzo y más cantidad de los recursos cognitivos y más lento. Cuidado, ambos tipos de procesamiento no son independientes. Punto 2. Esquemas sociales. Es una estructura cognitiva independiente que representa el conocimiento abstracto que tenemos acerca de un grupo de estímulos, que consideramos que tiene algo en común y que incluye sus atributos y las relaciones que se establecen entre ellos. Los tipos de esquemas son personas o grupos, esquema yo, roles, guiones de acción, que son los scripts, y abstractos de resolución de problemas. El esquema de personas y grupos son los conocimientos almacenados sobre individuos específicos o grupos, rasgos y comportamientos asociados que activan el esquema del grupo. El esquema del yo son estructuras donde se almacena información sobre nosotros mismos, más complejos que los de las personas o grupos. Y los esquemas de roles, información sobre cómo son y cómo se comportan las personas que ocupan un determinado rol en el grupo o en la sociedad, expectativas, metas, roles. Luego está el esquema de sucesos o guiones de acción, que son los scripts, información sobre secuencias típicas de acciones en situaciones concretas. Sirven para orientarse en distintas situaciones y comportarnos de forma apropiada. Esquemas abstractos de resolución de problemas. Esquemas genéricos, libres de contenido concreto, sobre los procedimientos útiles para solucionar problemas, por ejemplo, los esquemas de atribución. 2.1. Influencia de los esquemas en el pensamiento social. Los esquemas influyen en el pensamiento social mediante 3 procesos básicos: la atención, codificación y recuperación. La atención es el modo en el que percibimos la información del exterior. Funcionan como filtros que se atienden a la información consistente con nuestros esquemas. Se utilizan cuando se maneja mucha información al mismo tiempo y permite procesar con menos esfuerzo y es más eficazmente. Codificación. Información que se almacena en la memoria, se almacena información consistente con nuestros esquemas. La información inconsistente no se pierde, se almacena en lugares separados y etiquetas diferentes. Recuperación. Proceso de extracción de la información almacenada en la memoria. Más fácil recordar información consistente con nuestras estructuras previas. La información inconsistente permanece almacenada en la memoria. Tipo de esquemas sociales. 2.1. Influencia de los esquemas en el pensamiento social. Son útiles para simplificar y organizar la información del exterior.
Los aspectos negativos son que pueden producir distorsiones en la comprensión del mundo social, como son los estereotipos, el mantenimiento del prejuicio. Son resistentes al cambio y muestran un efecto de perseverancia que los hace inalterables, incluso frente a información contradictoria, por ejemplo el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. ¿Qué esquemas utilizamos? Los esquemas se activan de forma espontánea ante un estímulo relacionado con ellos. La activación de uno u otro de los esquemas lo determina la accesibilidad. Es el grado en la que los conceptos y esquemas están disponibles en nuestra memoria. El grado de accesibilidad, mayor versus menor, está determinado por la experiencia pasada, los objetivos y metas de las personas y la cercanía temporal o priming. ¿Qué esquemas utilizamos? Finalidad: cubrir lagunas cognitivas, como más con la experiencia previa almacenada que con la información concreta que nos llega. Los objetivos y metas personales facilitan la activación versus inhibición de determinados esquemas, por ejemplo, la motivación para evitar estereotipos y no mostrarse prejuiciosos. Priming: cercanía temporal con la que se activa un esquema. Facilita que se vuelva a aplicar ese esquema para interpretar nuevos estímulos, incluso en contextos no relacionados con ese esquema. Priming es la activación o disponibilidad de información en la memoria como resultado de la exposición a eventos o estímulos específicos. ¿Estas asociaciones se pueden desactivar una vez formadas? Existe el unpriming. Es el proceso por el que los pensamientos o acciones primados por una experiencia reciente se eliminan una vez que se expresan. Experimento. Sparrow y Werner, 2006. Todos los participantes se les hacía preguntas sencillas, ¿sí o no?, que conocían. Condiciones. La primera condición, solo aleatoriamente, debían responder una sola vez de forma aleatoria. 2. Condición correcta, aleatoria. La pregunta aparecía 2 veces. La primera debían responder correctamente y la segunda vez aleatoriamente. Hipótesis. El grupo que solo daba una respuesta se activaría automáticamente el esquema responder correctamente, por lo que no podrían responder de forma aleatoria. Los resultados. Primero fue la condición solo aleatoriamente, fueron 58% de acierto. Y la segunda, que era correcta aleatoria, 49% de acierto. La conclusión fue que se pueden romper la asociación de esquemas activados previamente, pero si no se expresan, los efectos del esquema pueden persistir. Punto 3. Heurísticos. Son estrategias. Son reglas muy sencillas que utilizamos de forma frecuente para hacer juicios y tomar decisiones sobre diversos asuntos sin consumir muchos recursos cognitivos. Son atajos mentales que en la mayoría de las ocasiones no funcionan, pero que a veces pueden llevarnos a cometer errores desde un punto de vista lógico, probabilístico o racional. Tiene representatividad, simulación, disponibilidad, anclaje y ajuste. El heurístico de representatividad nos permite juzgar la probabilidad de que un evento pertenezca a un conjunto, fijándonos en la semejanza entre el suceso y la categoría. La estimación que hacemos se basa en determinar si el evento es representativo de una clase y si decidimos que lo es, juzgaremos que es probable que pertenezca a esa categoría. El ejemplo. Steven es muy tímido e introvertido, siempre servicial, pero poco interés por las personas del mundo real. Una persona tranquila y ordenada, que necesita del orden y de la estructura y con una gran pasión por el detalle. A continuación se nos pregunta por la profesión de Steven. Entre las siguientes sería granjero, actor, bibliotecario, buzo o cirujano. Bueno, aquí no explica mucho más, pero esto recuerdo yo que casi todo el mundo decía que era bibliotecario y luego no tenía nada que ver con que fuera bibliotecario. Pero bueno, eso es más o menos por lo que recuerdo. Heurístico de simulación. El heurístico de simulación es el mecanismo que hace que estimemos más probable aquellos eventos que tenemos más facilidad para imaginarnos que puedan llegar a ocurrir. Utilizamos este heurístico cuando hay que predecir un hecho futuro, cuando tenemos que diagnosticar la probabilidad de un hecho específico y cuando calculamos las probabilidades de que ocurra algún suceso.
Un ejemplo del heurístico de simulación: Mr. Khan y Mr. Teens deben acudir al aeropuerto en vuelos diferentes, pero a la misma hora. Cuando acuden juntos al aeropuerto, encuentran un atasco y llega media hora después de la hora de salida de sus vuelos. A Mr. Khan le informan que su vuelo salió a su hora. A Mr. Teens se le dice que el vuelo se retrasó y que acaba de salir hace 5 minutos. ¿Quién está más enfadado? ¿Mr. Khan o Mr. Teens? Y nos pone aquí Mr. Teens por poco. 3.3. Heurístico de disponibilidad. Este heurístico se utiliza para estimar la probabilidad de un suceso, la frecuencia de una categoría o la aparición conjunta de los dos fenómenos. El heurístico de disponibilidad refleja la tendencia que tenemos las personas a utilizar los ejemplos específicos que con mayor rapidez vienen a nuestra mente, es decir, los que están más accesibles. Ejemplo del heurístico de disponibilidad. ¿Nacen más niños o niñas? Tendemos a recurrir a los casos de personas que conocemos. Elaboramos nuestras propias estadísticas en función de los datos que tenemos disponibles. Ejemplo de heurístico de disponibilidad. Percepción pública de riesgo en Estados Unidos. ¿Qué implica más riesgo, los tornados o sufrir de asma? Los tornados se consideran como causa de muerte más frecuente que el asma. Sin embargo, el asma causa 20 veces más muerte. ¿Qué implica más riesgo de muerte, los accidentes de tráfico o la diabetes? Se juzgó también como 300 veces más probable la muerte por accidentes que por diabetes, cuando en realidad muere una persona por accidente por 4 de diabetes. 3.4. Los heurísticos de anclaje. El heurístico de anclaje refleja la tendencia que tenemos las personas a reducir la ambigüedad tomando como referencia un punto de partida, el ancla, al que nos ajustamos para la búsqueda de la solución final. Punto 4. Errores de la cognición social. Los heurísticos, que son estrategias, son eficaces, pero puede conducir a errores en la forma de procesar la información. Aunque se los denomine errores, no es un aspecto negativo, puesto que estas tendencias de respuestas erróneas resultan bastante adaptativas a la hora de responder a la complejidad del mundo social. Un error es una equivocación puntual o circunstancial, normalmente asociada a la desviación de una determinada regla normativa. Y segundo el sesgo, es una tendencia sistemática a cometer una determinada distorsión. Esto lo voy a repetir porque es importante, diferenciar error de sesgo. El error es una equivocación puntual o circunstancial que normalmente va asociada a la desviación de una determinada regla normativa. Y el sesgo es una tendencia sistemática a cometer una determinada distorsión. 4.1. El pensamiento mágico. Son atribuciones de causalidad carentes de lógica. Sin ningún tipo de respaldo empírico, ¿qué hacemos? Por ejemplo, creernos que nuestros pensamientos pueden tener consecuencias en el mundo externo, ya sea por nuestra propia acción o por la intermediación de las fuerzas paranormales. 4.2. Sesgo de impacto. El pronóstico afectivo y predicciones que hacemos sobre los sentimientos que tendremos en el futuro. Los sesgos, recordemos los errores que cometemos, tienen que ver con 4 dimensiones. La primera sería valencia de nuestras futuras emociones, positivos y negativos. 2. Poca claridad en las emociones específicas, por ejemplo, odio, que sentiremos con el paso del tiempo. 3. Errores en la predicción de la intensidad de las emociones que sentiremos en el futuro. Y 4. Error a la hora de estimar la duración de nuestros futuros estados emocionales. Se denomina sesgo de impacto a la tendencia a sobreestimar la intensidad y duración que tendrán futuros eventos en nuestras emociones. 4.2. Sesgo de impacto. Aquí nos ponen un ejemplo de Dorison 2019 que se pedía a los participantes votantes de Hillary Clinton que se imaginaran cómo se sentirían después del discurso de la toma de posesión de Donald Trump. Era un pronóstico afectivo, valoración. Luego ponían el vídeo de Trump y por último la autoevaluación de emociones real tras el vídeo. Los resultados fueron pronósticos afectivos 4,08 en contra de la emoción real que era 3,07. El nivel más elevado de afecto negativo antes del spin, lo que era el pronóstico afectivo, que el que realmente sintieron como emociones reales.
Y luego tenemos el sesgo de proyección, que es la tendencia a basarnos en nuestras experiencias actuales para imaginarnos cómo será lo que nos deparará el día de mañana. 4.4. La falacia del jugador y de la mano caliente. La falacia del jugador. Creer erróneamente que los sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a actividades aleatorias, como en muchos juegos de azar. Y la falacia de la mano caliente es la tendencia que tienen los jugadores que han anotado una serie de tiros en un tramo corto de tiempo a creer que están en mejor disposición para el acierto que el resto de los compañeros. Yo la mano caliente la diferencio con racha, estar en racha. El éxito en el pasado no se relaciona con una mayor probabilidad en el futuro de que tener resultados positivos a pesar de tener sensación de buena racha. De la falacia del jugador, la tendencia a que se reflejará perfectamente las leyes del azar 50% cara, 50% cruce. En muestras pequeñas se aplican las leyes de los grandes números. Pocas observaciones, más probabilidades de que existan, más desviaciones de lo esperable. 4.5. Ilusión de control. La ilusión de control es la expectativa de obtener un éxito personal en el futuro mucho mayor de lo que garantiza la probabilidad objetiva. Se produce en situaciones azarosas cuando creemos erróneamente que interviene nuestra habilidad. 4.6. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias y a rechazar posibles explicaciones alternativas que no concuerden con nuestra visión. 4.7. Optimismo no realista. El optimismo no realista es la tendencia de los individuos a pensar que tienen más probabilidad que otras personas de que le sucedan cosas positivas y menos posibilidades de que le pasen eventos negativos. 4.8. Pensamiento contrafáctico. Es la capacidad para generar escenarios alternativos a los que realmente han sucedido. 4.9. Sesgo retrospectivo. Tendencia a creer que sabíamos algo desde el principio, antes incluso de que el evento se produjese. Por ejemplo, ya lo decía yo, lo supe desde el principio. 4.10. La falacia de la planificación. La tendencia a infraestimar el tiempo que nos va a llevar la realización de una determinada tarea. Las causas. Tendencia a adoptar una perspectiva interna. Estamos centrados en cómo vamos a llevar a cabo la idea y los pasos, que no tenemos en cuenta otras variables externas que pueden ejercer un influjo determinante en el desarrollo final del plan. Y la solución, la adopción de una perspectiva externa, no centrarnos en lo que deberíamos hacer, sino fijarse en lo que han tardado en finalizar las tareas otros proyectos similares al nuestro. Falacia de planificación. Nos pone aquí un experimento que podéis verlo en el libro, porque así explicarlo hablando es más difícil. Punto 5. La relación entre el afecto y la cognición. Interacción entre la forma en que sentimos y pensamos sobre el mundo social. Analizar la interacción entre el afecto, estado de ánimo actual y la cognición, la forma en que procesamos la información social. Se utiliza el término interacción porque la interrelación es el doble sentido. Primero, los sentimientos influyen en diversos aspectos de la cognición y, a su vez, segundo, la cognición ejerce un fuerte efecto en nuestro estado de ánimo. 5.1. La influencia del afecto sobre la cognición. La influencia del estado emocional en la información que se recuerda se puede producir a través de dos tipos de mecanismos. El primero es el efecto de la memoria dependiente del estado de ánimo. La información que recuerdan las personas cuando están en un determinado estado emocional puede estar influida por el estado de ánimo que se tenía cuando se almacenó en su día. Y el segundo es el efecto de la congruencia con el estado de ánimo, que es la tendencia a almacenar o recordar información positiva cuando tenemos un estado de ánimo positivo y almacenar, por lo contrario, información negativa cuando nos hallamos en un estado de ánimo negativo. 5.1. La influencia del afecto sobre la cognición. Impacto de las emociones en la cognición. Creatividad. Ánimo positivo que incrementa la creatividad, mayor activación de ideas y asociaciones que con un estado de ánimo negativo. Heurísticos. Se usan más cuando nuestro estado emocional es positivo que cuando es negativo. Las atribuciones sobre la conducta de otras personas
Estado de ánimo positivo igual a atribuciones positivas y estado emocional negativo igual a atribuciones negativas. Las autoatribuciones son personas deprimidas que explican sucesos atribuyendo los eventos negativos a su infelicidad. Todo lo malo me sucede a mí. La información que evoca reacciones afectivas se procesan diferente y es más difícil de ignorar. La información se puede convertir en una fuente de contaminación mental, el proceso por el que nuestros juicios, emociones o comportamientos están influidos por un comportamiento mental que es inconsciente e incontrolable. 5.2. La influencia de la cognición sobre el afecto. Impacto de la cognición en el afecto-emociones. Teoría de dos factores de la emoción. A veces resulta difícil identificar la forma en que nos sentimos, por lo que inferimos su naturaleza a partir de las situaciones en las que experimentamos las reacciones. Un estímulo te genera una activación. La etiqueto cognitivamente y luego siento la emoción. Por ejemplo, si de repente nuestro corazón late más deprisa, observaremos qué está pasando. Situación. Si estamos en una fiesta, cognición, alegría. Si alguien nos insulta, la cognición será la ira. Muchas veces este proceso ocurre rápidamente y fuera de nuestra conciencia. Puede volverse consciente, especialmente si no hay un factor situacional obvio que explique cómo nos sentimos. 5.2. La influencia de la cognición sobre el afecto. El impacto de la cognición en el afecto, emociones. Es la activación de esquemas con fuerte componente afectivo. Activación, estereotipos puede influir en los sentimientos hacia los miembros de ese grupo. 5.2. La influencia de la cognición sobre el afecto. Seguimos con lo mismo, estamos ya terminando. Impacto de la cognición en el afecto, emociones. Los pensamientos también pueden influir en los sentimientos a través de esfuerzos por regular nuestras emociones, mecanismos. Nunca tuve la oportunidad. Caer en la tentación o hacer pronósticos. Nunca tuve la oportunidad. Creer firmemente en que nunca se ha tenido la oportunidad ayuda a que los resultados negativos parezcan inevitables y menos estresantes. Se reduce las probabilidades de éxito convenciéndonos de que nunca tuvimos la oportunidad. Caer en la tentación. Ante tristeza y depresión, realizar actividades que ayudan a sentirnos mejor, por ejemplo, organacear. Justificación, angustia emocional, capacidad para controlar nuestros impulsos, más conductas gratas, pero negativas para nosotros. No es una elección automática, sino estratégica. Y hacer pronósticos, diferencia respuesta, pronóstico, experimentar. Hacer pronósticos, continuación, emociones noticias de un incendio forestal mortal, condiciones rol experimentador. Experimento Dunn y Hutton J. 2008, 10.000 víctimas. Predicciones, si leyeran una noticia de incendio forestal mortal, condiciones rol pronosticador. Resultados. El número de víctimas afectó al estado emocional de los pronosticadores, más sensibilidad. El número de víctimas no afectó al estado emocional de los experimentadores. La magnitud de la tragedia afectó al estado emocional de los pronosticadores, pero no al de los experimentadores. ¿Por qué? Porque había basado sus predicciones en una lectura real del suceso. Y hasta aquí está lo que han escrito del tema 2.